Esta tarea corresponde a la semana número 3, a la unidad 2 de nombre medición de variables eléctricas. La primera pregunta es, ¿cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje? Antes de entrar a definir la relación que existe, considero importante conocer la definición de tensión eléctrica y voltaje. Estos dos elementos se encuentran relacionados a través de la aplicación de la ley de Ohm. La tensión eléctrica la podemos definir como el flujo de carga eléctrica que circula a través de un material por unidad de tiempo, mientras que el voltaje es la magnitud física que en un circuito eléctrico impulsa a los electrones a lo largo de un conductor, es decir, conduce la energía eléctrica con mayor o menor intensidad. Por lo tanto, la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje la podemos expresar de la siguiente manera. La corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje. Sin embargo, estos dos elementos consideran una relación adicional con la resistencia, por lo que podemos decir que la corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Con estas definiciones podemos considerar que se cumple que la intensidad de la corriente en un circuito eléctrico aumenta si aumenta la diferencia de potencial, siempre que la resistencia se mantenga constante. De la misma forma, se cumple que la intensidad de la corriente disminuye si la resistencia aumenta, siempre que la tensión se mantenga constante. Como ejemplo de esto, vamos a analizar esta imagen utilizando una analogía con el agua. Aquí podemos ver este estante de agua que representa el voltaje. De aquí tenemos una salida a través de una tubería que vendría representando la resistencia. A la salida del tubo se genera un flujo de agua que representa la corriente o la intensidad. Por lo que con este ejemplo podemos ver que la tensión eléctrica representaría el flujo de agua que sale del tubo y el voltaje, el contenedor de agua que tenemos de origen. La segunda pregunta es, ¿para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito? Cuando circula la corriente eléctrica existe un flujo de cargas. En el caso de un circuito eléctrico, los electrones se desplazan desde uno de los polos del generador hasta el otro polo. Para cuantificar el número de cargas que circulan en la unidad de tiempo, se utiliza una magnitud denominada intensidad de corriente. Por lo tanto, la intensidad de corriente, que está representada por la I mayúscula, sirve para determinar la cantidad de carga eléctrica que atraviesa un conductor en un tiempo determinado. Como ejemplo de la cantidad de corriente en un circuito, lo podemos representar con estos dos ejemplos que tenemos aquí, utilizando también su fórmula. La I de intensidad es igual a la cantidad de carga, representada por esta letra Q, entre el tiempo medido en segundos. Entonces, si consideramos un ejemplo podríamos decir, de un ventilador de aire de 3 velocidades, podríamos considerar que en esta imagen
el ventilador en su velocidad baja, que sería el número 1, genera esta cantidad de corriente en el circuito. Si cambiáramos el ventilador a su velocidad más máxima, que podría ser la velocidad número 3, la cantidad de corriente que circularía en el circuito se podría representar con este otro ejemplo, donde podemos ver claramente que la cantidad es mayor que con la velocidad número 1. La tercera pregunta es: ¿cuáles son las unidades de medida del voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia, y de dónde se obtienen? La unidad de medida del voltaje son los volts. El origen del voltaje lo representa la energía potencial o trabajo por unidad de carga. El voltaje se requiere para producir corriente. El voltaje se puede obtener de una fuente de energía o voltaje, la cual proporciona energía eléctrica o fuerza electromotriz o voltaje, y existen dos formas de corriente, la directa y la alterna. En estos ejemplos podemos ver una fuente de corriente directa o continua, que está representada por una batería o pila, donde tenemos el polo positivo, el polo negativo. Entonces va circulando la corriente en este sentido para conectarse con un foco y así poder realizar el encendido del foco a través de esta pila, donde la corriente es directa o continua, es decir, no se interrumpe. En otro ejemplo podemos ver la fuente de corriente alterna. La podremos explicar con esta central hidroeléctrica. Aquí tenemos la concentración de todo el agua, donde a través de una puerta se deja pasar a través de un conducto el agua, que se desliza hasta encontrarse con una turbina, la cual pues entra en movimiento, y esto le da la facilidad de trasladar a través de este tubo a un generador eléctrico. Y el generador eléctrico es el que a través de la red eléctrica va a ir eh, comunicando o distribuyendo la energía eléctrica. La unidad de medida de la intensidad de la corriente es el ampere, y se obtiene a partir de un movimiento de los electrones en el interior del material. La intensidad de la corriente es el flujo de carga por unidad de tiempo que recorre un material. La corriente eléctrica está definida por un convenio en el sentido contrario al desplazamiento de los electrones. La unidad de medida de la resistencia son los ohms, y se obtiene a partir de la dificultad u oposición que presenta un cuerpo al paso de una corriente eléctrica para circular a través de él. Con este ejemplo podemos explicar tanto la intensidad de la corriente como la resistencia. Tenemos aquí nuestra fuente de energía, que sería la pila, representada a través de su voltaje, que es de 12 volts. A través de esta pila se genera la corriente hacia un foco, y que esto representaría la resistencia. Esa misma corriente circula a través de este conducto. Aquí pasa a través de un switch, y que llega al polo negativo de la batería. Entonces, en este circuito, la corriente circula de positivo a negativo, y aquí es donde se genera tanto la intensidad de la corriente, que en este caso podríamos decir que es 2 amperes, y la resistencia, que serían 6 ohms.